Capítulo 171, el fin del otoño, la llegada del invierno. El otoño pasó y el invierno llegó silenciosamente. Antes de que nadie se diera cuenta, el año 47 de Konoha estaba llegando a su fin, y el año 48, más brillante y próspero, estaba a la vuelta de la esquina. Uchiha Kei caminaba en silencio por la calle principal, observando a los aldeanos de Konoha pasar con sonrisas de satisfacción en sus rostros. Una rara sensación de tranquilidad brotó en su corazón. Unos meses antes, se había entregado el acuerdo de paz final entre Iwagakure y Konoha. Este tratado prácticamente marcó el fin oficial de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Aunque la guerra había terminado, los problemas aún persistían, como los shinobi enemigos que se disfrazaban de Iwanin para atacar los puestos de avanzada de Konoha. Incidentes como este también habían ocurrido en la línea de tiempo original, aunque sucedieron después de que el cuarto Hokage asumiera el cargo. Pero claramente, este no era el tipo de cosas que sucedería solo una o dos veces. Las 5 grandes naciones podrían estar demasiado ocupadas limpiando su propio desastre como para orquestar tales interrupciones, pero el mundo shinobi era más que solo 5 naciones. También estaba lleno de innumerables países más pequeños. Los juegos políticos entre estas naciones más pequeñas eran igualmente despiadados. Cuando las grandes naciones terminaban de luchar en sus tierras y se retiraban, cada país pequeño quedaba con daños de diversos grados. Para mantener el equilibrio de poder, los líderes de estas pequeñas naciones a menudo alentaban a las grandes potencias a pisotear nuevamente a los países menos dañados, a veces por intereses nacionales, a veces por las ganancias de los traficantes de armas dispuestos a pagarles. En estos juegos, las vidas humanas de otras tierras se convertían en nada más que números y fichas de negociación. Pero estos asuntos no concernían directamente a Uchiha Kei. Kakashi ya había comenzado a entrenar con los Anbu, aunque todavía era incierto cuándo comenzaría las misiones activas. La influencia de Namikaze Minato fue mucho mayor de lo que Kei había esperado. Simplemente mencionar el asunto al tercer Hokage había sido suficiente para obtener la aprobación. Probablemente, el tercero también entendía la situación de Kakashi. Y con el clan Uchiha adoptando una postura más firme con respecto al asunto de Orochimaru, era natural enviar a Kakashi a un lugar más seguro. Mientras Kei continuaba caminando hacia la taberna, intercambió asentimientos corteses y sonrisas con los aldeanos y shinobi que pasaban. Hoy, Iga Ayaka lo había invitado a él y a Ima y Kenta a cenar, dando la excusa razonable de unión del equipo. Kei no tenía ninguna razón para negarse. Durante los últimos meses, al equipo se le habían asignado muy pocas misiones debido a la relativa paz. Kei había pasado el tiempo de inactividad reorganizando su escuadrón dentro de la fuerza policial, poniéndolos en orden. Gracias a Fukuhiko Kouta e Ima y Kenta, el primero un civil genuino, el segundo solo fingiendo, el número de shinobi civiles en su escuadrón ahora igualaba al número de miembros Uchiha. Cada equipo de 4 hombres ahora constaba de 2 Uchiha y 2 civiles. Algunos civiles incluso servían como capitanes de equipo, aunque seguían siendo superados en número por los líderes Uchiha. Kei, a pesar de su aparente indiferencia, tenía cuidado de no llevar las cosas demasiado lejos, especialmente dado que los miembros de su clan estaban lejos de ser débiles. Con tal estructura, no tenía que preocuparse de que los civiles causaran disidencia. Los shinobi gravitaban naturalmente hacia aquellos con mayor fuerza. También impuso reglas de comportamiento estrictas para sus escuadrones durante las misiones. Para los civiles, estas reglas eran fáciles de seguir. No tenían un orgullo inflado que se interpusiera en el camino y no querían ser malinterpretados. Algunos miembros Uchiha encontraban las reglas innecesarias, pero Kei era su figura más respetada. Incluso si no estaban totalmente de acuerdo, obedecían sin quejas. Pronto, comenzaron a notar resultados sorprendentes. Los aldeanos que alguna vez los miraron con indiferencia ahora los saludaban con sonrisas. La hostilidad habitual, civiles poco cooperativos, insultos susurrados, parecía desvanecerse. De hecho, los aldeanos incluso habían comenzado a mostrarles amabilidad y preocupación. Para estos niños Uchiha marginales, que provenían de familias menos prominentes, esta nueva aceptación era desconocida pero profundamente bienvenida. Comenzaron a entender las intenciones de Kei, y su respeto por él se transformó en lealtad genuina. Antes, lo habían admirado por despertar su Sharingan y pasar de ser un nadie a subcomandante de la fuerza policial. Ahora, bajo la tranquila guía de Uchiha Kawa, esa admiración se estaba convirtiendo en lealtad. Capitán. Cuando Kei se acercó a la taberna, algunos shinobi que llevaban la insignia de la fuerza policial los saludaron. Kawa. Kei los reconoció y sonrió. ¿Es tarde, todavía de patrulla?
No es demasiado tarde, capitán, respondió Kawa respetuosamente. Solo unas pocas áreas más para barrer y luego terminaremos. Les invitaré a cenar después. ¿Le gustaría unirse a nosotros? No hace falta, Kei sacudió la cabeza con una sonrisa. Tengo una reunión a la que asistir. Sigan así, buen trabajo. Le dio a Kawa una ligera palmada en el hombro antes de continuar por la calle. El equipo de patrulla se inclinó profundamente en respuesta. Su carga de trabajo se había vuelto más pesada últimamente, ya que muchos distritos importantes habían sido colocados bajo la jurisdicción de Kei, territorio que, estrictamente hablando, no debería haber sido asignado a su unidad en absoluto. Era otra señal más del tira y afloja político entre el líder del clan, Uchiha Fugaku, y el gran anciano, Uchiha Shin. El hecho de que tales áreas clave hubieran caído en manos de Kei sugería que Fugaku actualmente tenía la ventaja. Aún así, era solo una ventaja, no una victoria decisiva. Fugaku estaba decidido, pero prefería métodos medidos y no conflictivos, a diferencia de Kei, que no tenía reparos en golpear fuerte cuando era necesario. Dentro de los límites de la política del clan, el gran anciano no tenía miedo de Uchiha Fugaku. Ordenó a los dos líderes de escuadrón leales a él que mantuvieran un perfil bajo, mientras cambiaba su enfoque por completo a investigar la desaparición de Uchiha Yu. En términos de reputación dentro del clan, el gran anciano en realidad ganó más apoyo después de renunciar a parte de su control sobre la fuerza policial y redirigir a sus hombres para investigar a Orochimaru. En resumen, fue un intercambio. En la superficie, parecía que Fugaku había obtenido una ligera ventaja, pero en verdad, el respaldo del gran anciano se había vuelto más fuerte. Sin embargo, lo que desconcertó tanto a Uchiha Kei como a Uchiha Fugaku fue el siguiente movimiento del gran anciano, uno tan inesperado que incluso se preguntaron si estaba trabajando en secreto con ellos. Porque Uchiha Shin, el gran anciano, de repente comenzó a usar la opinión pública para presionar al tercer Hokage. Su enfoque fue ruidoso y de alto perfil, lo suficientemente arriesgado como para provocar una reacción violenta, pero la intención era extrañamente similar a la propia estrategia de Kei. De hecho, la presión que estaba aplicando sobre el Hokage era aún mayor. Aún así, este tipo de movimiento imprudente definitivamente dejará una profunda impresión en el tercer Hokage. A Hiruzen Sarutobi no le agradaría ver a Shin agitando personalmente el sentimiento público en su contra. Pero dada la antigüedad de Shin, su respetable historial de guerra y el hecho de que el Hokage ya podría estar inclinándose en cierta dirección, Hiruzen probablemente montaría un espectáculo de escuchar todas las voces, incluidas las de los Uchiha. De esa manera, podría usar la excusa de ceder ante la presión del clan para ganar puntos políticos con otros clanes nobles, al tiempo que recordaba a los aldeanos cuán arrogantes podían ser los Uchiha. Este tipo de movimiento le dio dolor de cabeza a Kei, pero era Fugaku quien estaba realmente preocupado. Kei, por otro lado, tenía curiosidad por ver cómo lo manejaría Fugaku. La lucha de poder entre esos dos le había dado a Kei mucho espacio para maniobrar y, de hecho, probablemente fue el mayor ganador en esta ronda de luchas internas del clan. La sutil promoción de Fugaku dentro del clan también había transformado a Kei de un llamado miembro marginal en alguien con influencia genuina. Subcomandante de la fuerza policial, líder de uno de los 3 escuadrones principales, y figura decorativa del grupo marginal. Ja. Ese último título no era algo que él hubiera reclamado para sí mismo. En estos días, casi todas las familias Uchiha de los peldaños más bajos del clan querían enviar a sus hijos a la unidad de Kei. Incluso algunos shinobi mayores habían expresado interés en unirse a él. Por supuesto, Kei no aceptaba a todos. Su escuadrón no podía expandirse indefinidamente. A menos que los otros 2 escuadrones principales fueran puestos bajo su mando, ya había alcanzado el límite práctico de su influencia dentro de la fuerza policial. Al llegar a la caverna, Kei fue reconocido de inmediato por el mesero, quien alegremente le mantuvo la puerta abierta. Kei asintió cortésmente y siguió al hombre al interior. Iga Ayaka había reservado un rincón relativamente tranquilo. Guiado por el mesero, Kei pronto vio la mesa donde Ayaka Ima y Kenta ya estaban esperando. Una vez más, él fue el último en llegar. Capitán, realmente tiene un problema con la puntualidad, dijo Kenta con su sonrisa característica tan pronto como entró Kei. ¿Tarde otra vez, eh? Está bien. Ustedes dos deberían estar acostumbrados a eso a estas alturas. Kei se encogió de hombros casualmente y tomó asiento. Mientras el mesero servía su té, Kei de repente miró a Ayaka. No pensé que nos invitarías a salir después de que se levantara tu arresto domiciliario. Aunque realmente tienes mala suerte. Convertirte en viuda incluso antes de casarte.
TSK, TSK. Ante el comentario de Kei, la mano del mesero tembló ligeramente mientras servía el té. De repente se dio cuenta de que la relación dentro de este llamado escuadrón de héroes era, mucho más turbia de lo que había pensado. Capítulo 172, mira de cerca, escucha con atención. Está siendo demasiado cauteloso, capitán. Tan pronto como el mesero, con una pizca de inquietud, se alejó rápidamente de su mesa, Iga Ayaka miró a Uchiha Kei con leve insatisfacción. Por supuesto, su disgusto no tuvo absolutamente ningún efecto en Kei. Ayaka se había convertido, a estas alturas, en una especie de socia de Kei. Tenían un acuerdo de trabajo y ella había cumplido su palabra. Meses atrás, Ayaka había entregado silenciosamente a Iga Hikaru en manos de Kei, algo que lo había tomado completamente desprevenido. ¿Actuó tan rápido? Pero Ayaka tenía una explicación tranquilizadora. Ya había trazado los horarios de patrulla de la Guardia Iga, las áreas de cobertura e incluso las rutas del departamento de policía de Konoha. Explotando una brecha de tiempo muy delgada, había dejado inconsciente a Hikaru y se lo había llevado. Ayaka había pasado meses preparándose para ese momento y, al final, tuvo un éxito impecable. Aún así, el interés de Kei en el Byakugan de los Iga era tibio. Él no era como los shinobi de Kirigakure. Así que le dio una prueba final. Devolver el cuerpo de Hikaru a su casa y hacer que pareciera un suicidio. Si podía hacer eso sin que nadie descubriera la verdad, él se comprometería plenamente a ayudarla. La demanda hizo que la expresión de Ayaka se volviera helada. Después de todo, si la atrapaban, ni siquiera tendría la oportunidad de explicarse antes de ser ejecutada en el acto. Pero Ayaka sabía que en el momento en que se acercó a Kei para cooperar, ya había entrado en un callejón sin salida. Y así, llevó a cabo la orden. Delante de Kei, estranguló a Hikaru, selló su cuerpo en un pergamino y se fue sin pensarlo 2 veces. A la mañana siguiente, se había corrido la voz por el clan Iga. Iga Hikaru se había quitado la vida en casa. El alboroto fue inmediato. Pero no había pruebas decisivas de juego sucio. El momento de Ayaka había sido impecable. Kei ni siquiera sabía cómo había entrado en la habitación de Hikaru sin ser notada. Sus interacciones habituales con Hikaru también ayudaron a enmascarar la sospecha. Ella siempre había mantenido la apariencia de una relación amistosa, incluso cordial, con él. Entrenaban a menudo, pero ella nunca se contenía, y Hikaru rara vez, si es que alguna vez, ganaba. Incluso su padre había suspirado una vez. No soy rival para Ayaka. La tarde de su suicidio, habían entrenado de nuevo. El resultado fue, por supuesto, el mismo. Los ancianos Iga finalmente lo descartaron como una decisión personal de Hikaru. En circunstancias normales, este tipo de asunto se llevaría ante el departamento de policía para su investigación. Pero dadas las tensas relaciones de los Iga con los Uchiha, y su orgullo por su propio jutsu, se negaron. Aunque algunos habían considerado traer expertos externos para examinar el cerebro de Hikaru, y el de Ayaka, sabían que era mejor no dejar que un escándalo tan vergonzoso se hiciera público. Los ancianos enterraron el asunto. Ayaka fue castigada, no por ningún crimen probado, sino siendo puesta bajo arresto domiciliario sin explicación. La injusticia solo endureció su determinación. A los ojos de la rama principal de los Iga, ella no era más que una herramienta para ser utilizada a voluntad. Si ese fuera el caso, ¿por qué no ponerse del lado de Kei? Después de todo, ella ya había tomado su decisión. Ella ya había actuado. Y al menos con Kei, podía probar una pizca de libertad. Un poco de precaución nunca está de más. ¿Saben quién dirige realmente esta taberna? Kei se encogió de hombros casualmente. Yo no, pero prefiero tener cuidado. Dudo que Rin se haya mantenido completamente callada sobre nosotros. Rin se ha ido hace años. No hablemos de ella, suspiró Imai Kenta, rascándose la cabeza. Simplemente nunca pensé que sería tan decisiva. Honestamente, fue un poco sorprendente. Quizás eso es lo que significa ser un verdadero shinobi de Konoha, respondió Ayaka con una sonrisa ligera y despectiva. No tenía ningún deseo de volver a visitar el tema. Ella era nuestra compañera de equipo, sí, pero no es como si fuera a volver. Eso no es algo de lo que yo estaría tan seguro, dijo Kei con una sonrisa engreída, aunque no dio más detalles. En cambio, entrecerró los ojos hacia Ayaka. Hablando de eso, no nos llamaste aquí solo para una pequeña y aburrida cena de equipo, ¿verdad? A decir verdad, Kei no tenía idea de por qué los había convocado. Los motivos de Ayaka podían ser difíciles de leer, incluso para él. Kenta tampoco estaba sonriendo. Apoyó la cabeza en su mano, estudiando a Ayaka intensamente. Si no fuera por ella, ni siquiera estaría sentado allí ahora. Por supuesto que no.
Solo pensé que sería bueno ponernos al día con viejos amigos, dijo Ayaka con una leve sonrisa, mirando alrededor. Intercambiar algo de información, compartir algunos datos interesantes. Por ejemplo, ¿qué tan avanzado está el pequeño experimento de Kei-kun? ¿Y cuándo necesitarás mi experiencia médica? ¿Experimento? Kenta parpadeó, luego se volvió hacia Kei, agudizando la mirada. Honestamente, no tenía idea de qué experimentos estaba realizando Uchiha Kei. Incluso después de unirse a la división de seguridad de Kei, estos detalles seguían siendo un misterio para él. Últimamente, solo había estado haciendo dos cosas. Primero, los deberes oficiales. Dirigir sesiones de entrenamiento y asignar misiones como vicecapitán de una subdivisión en la división de seguridad. Segundo, llevar a cabo silenciosamente ciertas maniobras de propaganda encubierta a petición de Kei, dirigiendo la opinión pública de manera sutil. Más allá de eso, Kei nunca había revelado nada más. Ah, solo algunos experimentos, dijo Kei lentamente, mirando brevemente a Iga Ayaka antes de hablar de nuevo. Pequeños experimentos. ¿Pequeños? Ayaka inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos con fingida inocencia. Ese pequeño experimento involucra a un ex-héroe de guerra, ya sabes. Y no a cualquiera. Un ex-capitán de escuadrón, Kei-kun. A tus ojos, un capitán de escuadrón no tiene un rango superior al de un transeúnte al azar. Uchiha Yu. Ima y Kenta casi instantáneamente adivinó a quién se refería Ayaka. Pero, ¿no era Uchiha Yu a quien Kei había incriminado como colaborador de Orochimaru? Habiendo trabajado en la campaña de propaganda de Kei durante tanto tiempo, cambiando sutilmente la culpa hacia Orochimaru, Kenta ya había comenzado a sospechar que algo andaba mal. No es de extrañar que Kei siguiera culpando de todo al Sannin de las serpientes. Después de todo, Yu había desaparecido. En ese momento, no importaba quién fuera realmente responsable. La desaparición era una excusa perfecta para difamar tanto a Orochimaru como a la facción del tercer Kage. ¿Pero algo de esto era realmente útil? ¿Y con qué estaba experimentando exactamente Kei? Kei suspiró, finalmente dándose cuenta de lo que esta mujer estaba tramando. Ayaka estaba tomando represalias. Por supuesto, llamarlo represalia era darle demasiado peso. Esto era más como organizar una conversación abierta, cara a cara, donde todos pudieran irse tranquilos. Kei había guardado demasiados secretos. Si algo sobre sus actividades más desagradables fuera expuesto repentinamente, todos caerían juntos, sin una pizca de preparación. No importaba cuán cuidadoso fuera Kei, nadie podía garantizar que tales cosas nunca se filtraran. Y Ayaka, bueno, no fue mera coincidencia que se hubiera topado con algo que no se suponía que debía ver. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieren saber? Kei suspiró de nuevo. Solo díganlo. Pero antes de eso. Ya establecí una barrera antes de que llegaran, interrumpió Ayaka con una sonrisa. Relájense. Esto también concierne a mi propia vida. No soy estúpida. Nosotros, los humildes peones en el campo de batalla, tenemos que andar con cuidado. Y contigo, Kei-kun, ya me he jugado la vida 2 veces. Como dice el dicho, nunca una tercera vez, al menos por ahora, cuando la presión no me está aplastando. ¿Miedo de que te arrastre conmigo? Kei la miró con una sonrisa divertida. ¿Y aún así quieres trabajar conmigo? No pierdas el tiempo con esas tonterías. En el campo de batalla, todos somos saltamontes atados a la misma cuerda, ahora más que nunca. Iga Ayaka no estaba equivocada. En el campo de batalla, estaban entre lo más bajo de lo bajo. Sobrevivir tanto tiempo fue gracias solo en parte a su propia fuerza. El resto se debió a una precaución constante y meticulosa, sin dar nunca un paso en falso fatal. Ayaka había sido conducida a sus acciones imprudentes, casi locas, por amenazas a su vida y la presión aplastante de su clan. ¿Y realmente, era Uchiha Kei diferente? El secuestro y la tortura de Uchiha Yu habían dejado profundas cicatrices en la memoria de Kei, pero por el bien del futuro, y por la supervivencia, él también estaba apostándolo todo. Capitán, suspiró Ima y Kenta, cuéntenos sobre su situación. No estaba ansioso por preguntar, pero ahora no puedo evitarlo. Sin embargo, solo lo básico. Su experimento. No soy el único detrás de esto, respondió Kei, inclinando la cabeza. Relájense. No podría llevar a cabo ese experimento solo incluso si quisiera. El clima político actual es demasiado tenso, ¿cómo podría adquirir el equipo necesario? Lo que realmente quieren saber es si me están preguntando por qué lo estoy haciendo, o cuál es el objetivo real. No me importa eso, es asunto tuyo, lo interrumpió Kenta rotundamente. Su mirada se fijó en Kei, su voz baja.
Cuéntame sobre la situación en la aldea. Todavía no conozco tus verdaderas intenciones. Ya que has decidido sincerarte, al menos deberías decirles a tus socios cómo cooperar contigo, cómo cooperar con todos ustedes. ¿Oh? ¿Kei-kun tiene un plan aún más grandioso? Ayaka sonrió de repente. Vamos, compártelo. Somos socios, después de todo. ¿Socios? Kei exhaló lentamente. Sí, eran socios, pero ¿quién dijo que no se podía usar a un socio? Dicho esto, el momento de jugar con ellos aún no había llegado. Por ahora, no podía permitirse el lujo de socavarlos y, en verdad, era hora de darles al menos una imagen parcial. Con una dirección clara, podrían trabajar de maneras que en última instancia lo beneficiaran. Mi objetivo, dijo Kei en voz baja después de mirar alrededor de la habitación, es poner en el poder a un Hokage que realmente sirva a los intereses de todos. Algunas de las acciones del tercer Hokage no se alinean exactamente con nuestros propios objetivos. Kenta, estoy seguro de que entiendes eso incluso mejor que yo. No me arrastres a esto, dijo Kenta rápidamente, sacudiendo la cabeza. Pero luego permitió una pequeña sonrisa. Aún así, un nuevo entorno podría ser algo bueno. Pero Kei-kun, ¿a quién tienes exactamente en mente? ¿Y realmente crees que Lord Orochimaru puede ganar solo con propaganda? La semilla ya está plantada, respondió Kei con una leve sonrisa. Y está creciendo muy bien. Inclinó la barbilla hacia un hombre que bebía cerca. En cuanto a mi candidato, miren de cerca. Escuchen con atención. Capítulo 173, brotar. No hace mucho, había caído una fuerte nevada invernal. Ahora, durante el deshielo, el aire estaba en su punto más frío. Sin embargo, en la aldea oculta de la hoja, la atmósfera era cualquier cosa menos fría. Las calles y callejones estaban llenos de las risas de la nueva generación. La gruesa capa de nieve se había convertido en su juguete favorito. Bolas de nieve silbaban por el aire a través de espacios abiertos, mientras imponentes muñecos de nieve de todas las formas se alzaban bajo los árboles. Sus manos y mejillas estaban enrojecidas por el frío, pero jugaban incansablemente. Los ninjas de la aldea, por otro lado, preferían calentar una jarra de sake en la taberna, charlando ociosamente sobre temas de interés. En tal clima, era el mejor de los placeres. La guerra había terminado esencialmente para Konoha. Aparte de honrar a los camaradas caídos y a aquellos que habían dado sus vidas por la lucha, había un tema que dominaba las conversaciones. La próxima elección para el nuevo Hokage. La gente juzgaba y debatía sobre los candidatos sin cesar, y algunos hablaban como si ellos mismos estuvieran en la boleta electoral. De todos los nombres mencionados, ninguno surgía con más frecuencia que Namikaze Minato. La figura soleada y heroica se había ganado el afecto de la mayoría de los shinobi de Konoha. La tercera gran guerra ninja lo había elevado a un estatus legendario, y la batalla del puente Kanabi incluso se había convertido en una obra popular que circulaba por la aldea. Esa historia también incluía los nombres de Atake Kakashi, Uchiha Kei, Ima y Kenta, Iga Ayaka, Noara Rin y Uchiha Obito, aunque ninguno disfrutaba de la fama de Minato. Ahora, con solo unas pocas semanas hasta el año nuevo, el tercer Hokage había anunciado que el nuevo Hokage sería elegido la noche anterior a la víspera de año nuevo. Esto aseguraría que el amanecer del nuevo año también marcara el comienzo de la era del cuarto Hokage. Eso significaba que solo quedaban 1 o 2 semanas antes de la elección. En la taberna donde estaban sentados Uchiha Kei y sus compañeros, el aire era tan cálido y animado como en cualquier lugar de la aldea. El calor de la estufa se extendía por toda la habitación, haciendo que cualquiera que entrara se sintiera cómodamente cálido. Era un lugar favorito para los Chunin y Genin de Konoha, e incluso se podía ver a Genin aquí de vez en cuando. No muy lejos de su mesa, un grupo de shinobi borrachos bebía y hablaba en voz alta, con las caras enrojecidas por la bebida y el salón lleno de ruido. Kei sonrió levemente ante la escena y, con una pequeña señal, Kenta y Ayaka siguieron su mirada, escuchando la conversación. Daigo, ¿quién crees que ganará la elección de Hokage esta vez? El orador, un Chunin uniformado y claramente borracho, se dirigió a un hombre sentado frente a él. Daigo, un ninja de unos 30 años, había luchado tanto en la segunda como en la tercera gran guerra ninja. Había sido testigo de la mayoría de las batallas importantes de Konoha en la historia reciente. Él y el borracho eran camaradas de la tercera guerra, habiendo luchado juntos en el país de las aguas termales. Su vínculo era del tipo que les permitía confiarse las espaldas el uno al otro, incluso si no hubieran estado en el mismo escuadrón, e incluso ahora, con la guerra terminada, seguían siendo cercanos. ¿Cómo voy a saberlo? Solo somos Chunin, no peces gordos.
No tenemos información privilegiada, dijo Daigo con una risita, sacudiendo la cabeza. Pero la reputación y los logros de Minato son impresionantes. Tiene una oportunidad real. Aún así, nunca luché en el frente del país de la hierba, así que... Daigo suspiró y tomó un sorbo de sake caliente. Sintiendo su calidez persistente, continuó. Es por eso que todavía me inclino más hacia Lord Orochimaru. Durante la Segunda Guerra Ninja, serví en Amegakure. Si no fuera por los legendarios Sannin, quién sabe cuántos más de nosotros habríamos muerto. Es una pena que Lady Tsunade se haya ido, y Jiraiya-sama no parece interesado en postularse. El borracho sacudió la cabeza, bebió más sake y respondió. Lord Orochimaru es ciertamente fuerte, pero su personalidad es demasiado distante. Los ninjas comunes no pueden acercarse a él. Y en la última guerra, fue el ataque de Minato-sama en el puente Kanabi lo que terminó con las cosas. Si hablamos de logros puros, los de Minato destacan más. La gloria de los Sannin se comparte entre 3 personas. Sigo pensando que Minato-sama ganará. Este orador tenía poco más de 20 años, un miembro de la nueva generación. Respetaban a los Sannin y entendían su poder aterrador, pero cuando se trataba de elegir entre ellos y alguien de su propia época como Namikaze Minato, favorecían a este último. El factor decisivo fue que muchos, como él, habían servido en el frente del país de la hierba. Para estos shinobi, Minato era el héroe más cercano que conocían. Incluso se hablaba de alguien como Uchiha Kei como un genio y un héroe digno de admiración. Aún así, Kei y sus compañeros florecieron tarde. Antes de la misión del puente Kanabi, pocos habían oído siquiera sus nombres. Y una vez que la gente los investigó, encontraron algo peculiar. La célula de 3 hombres de Kei había pasado por un cambio de equipo tras otro, lo que los hacía parecer, para algunos, presagios de desgracia. Pero antes de que esa conversación pudiera ir más lejos, otro ninja golpeó la mesa con la mano. ¡Mierda! El orador era un shinobi de mediana edad, también borracho en un 70%. Levantándose enojado, señaló al hombre más joven. Lord Orochimaru está mucho más allá de tu capacidad de juzgar. ¿Tienes idea de lo aterradora que fue la guerra en el país de la lluvia? No solo luchábamos contra ninjas de la lluvia. Nos enfrentamos a la roca y a la arena al mismo tiempo. Sin los Sannin, no estarías aquí hoy para hablar de más. E incluso en esta última guerra, Lord Orochimaru nos dirigió contra la arena en el país de los ríos, luego aplastó a las fuerzas de la nube en el país de las aguas termales. ¿Qué sabes tú, mocoso? Con eso, se arrancó la camisa exterior, revelando una piel de tono bronceado cubierta de cicatrices, tantas y tan profundas que hicieron que los espectadores hicieran una mueca de dolor. Una en particular iba desde su pecho hasta su abdomen, una herida profunda y peligrosa. Varios ninjas cercanos tomaron aire, preguntándose cómo había sobrevivido a una lesión así. ¿Ven esta cicatriz? La conseguí en el país de las aguas termales, cuando estábamos rodeados por fuerzas de la nube. Si Lord Orochimaru no nos hubiera salvado, habría muerto. Y si Minato no hubiera estado bajo el mando de Jiraiya-sama, también habría estado sirviendo bajo el mando de Lord Orochimaru. ¿Más exitoso que Orochimaru? No me hagan reír, niños ignorantes. El ninja furioso escupió sus palabras. En la Segunda Gran Guerra Ninja, había sido un simple Chunin. Ahora, era un Chunin especial. Había luchado personalmente en la batalla del país de la lluvia que había cimentado la fama legendaria de los 3 Sannin. A partir de ese día, cada ninja rescatado por ellos se había convertido en un partidario incondicional de por vida. Esta vez también, se había encontrado en una situación desesperada. Si no fuera por la llegada oportuna de Orochimaru con refuerzos para aniquilar a los ninjas de la nube que los rodeaban, habría muerto donde estaba. Lo que no esperaba era que el joven Chunin frente a él pareciera acalorarse igual. A los ninjas, especialmente a los jóvenes, les importaba mucho el orgullo, y más aún después de unos tragos. La cara del joven ninja se puso roja brillante. Ignorando la diferencia en sus rangos, se puso de pie y gritó en respuesta con enojo. Aún así, en esta guerra, las contribuciones de Lord Minato fueron las más grandes. No puedes simplemente ignorar los hechos porque alguien te salvó en el campo de batalla. Yo, por mi parte, apoyo a Lord Minato, y no olvidemos el escándalo que rodea a Lord Orochimaru esta vez. ¿Qué acabas de decir, mocoso? ¿Qué hay que repetir? Los Uchiha han estado investigando a Lord Orochimaru durante semanas. Uno de sus capitanes de la división de guardia ha desaparecido. Claro, Lord Kei se benefició de la situación y sus acciones nos recordaron a todos lo importante que es la fuerza policial, pero estás diciendo que la desaparición del capitán y la investigación del clan Uchiha son mentiras sin fundamento. ¿Buscas morir, chico? La verdad es la verdad.
La discusión se intensificó rápidamente. Con el alcohol avivando las llamas, las palabras duras se convirtieron en empujones y puñetazos. Pronto nadie pudo decir quién lanzó el primer golpe, pero en momentos, la taberna estalló en una pelea total. Los shinobi de los alrededores formaron un anillo alrededor del caos, vitoreando y abucheando a medida que más y más personas se unían. La escena descendió al puro desorden. Uchiha Kei se sentó en silencio, observando cómo se desarrollaba la cadena de eventos. Una leve sonrisa tiró de sus labios. A su lado, Ima y Kenta y Iga Ayaka también observaban con frialdad. Ahora entendían exactamente a qué se refería Kei antes con semillas. Y esas semillas, al parecer, ya habían brotado. Echaron raíces y crecieron vigorosamente, la tendencia solo se aceleraba. ¿Así que este es tu plan? Suspiró Kenta. Cuando aprovechaste esta oportunidad, justo después de que estallara el escándalo del Lord Orochimaru. Más o menos, respondió Kei con una pequeña sonrisa. Los llamados experimentos tienen un doble propósito. Uno es agitar el sentimiento público, y eso está funcionando bien. Las desapariciones presionan a ciertas personas y facciones. Se podría decir que es hacer uso de materiales desechados. En cuanto al otro propósito, me lo guardaré para mí por ahora. Lástima, se rió Ayaka, sacudiendo la cabeza. Pero supongo que algún día nos lo dirás. Entonces, Kei, ¿qué tan seguro estás? Kenta se inclinó, su tono se volvió serio. ¿Y qué pasa después? Una vez que el nuevo Hokage tome el asiento, ¿puedes garantizar que no será solo un títere? No creo que tu cuarto elegido sea del tipo que conspira y manipula. Incluso si tiene la capacidad. Se calló. No había necesidad de terminar el pensamiento. Todos entendieron. Las habilidades del cuarto Hokage eran innegables. Inteligencia, habilidad de combate, su postura contra los enemigos. Impecable. Pero no tenía una facción profundamente arraigada que lo respaldara. Y su personalidad, le permitiría al tercer Hokage mantenerlo firmemente bajo control. Al final, realmente podría convertirse en nada más que una figura decorativa. Eso no es algo de lo que debamos preocuparnos, dijo Kei a la ligera, eludiendo la pregunta. Estoy seguro de que habrá otros mucho más preocupados por eso que nosotros. Los labios de Ayaka se curvaron en una sonrisa de complicidad. ¿Te refieres a tu otro socio? ¿El que te ayudó a apoderarte del ex capitán de división? Déjame pensar. Es el líder de tu clan, ¿no? ¿Quién puede decirlo? Respondió Kei con fingida inocencia. Exactamente. Nadie lo sabrá nunca. Capítulo 174, la dirección del esfuerzo. La conmoción en la taberna empeoraba cada vez más. Como subjefe de la fuerza policial de Konoha, incluso si Uchiha Kei no tenía ningún deseo de involucrarse, al final no tuvo más remedio que dar un paso adelante y ponerle fin. El nombre de Kei todavía era bastante conocido en la aldea. Para muchos, era considerado un desastre andante, algo en lo que tanto Ima y Kenta como Iga Ayaka estaban de acuerdo en privado. Pero en este momento, tenía un título oficial, y muy pocas personas se atrevían a ignorar una orden suya, especialmente estos ninjas borrachos, la mayoría de los cuales provenían de entornos civiles. Una vez que apareció Kei, los alborotadores intoxicados rápidamente sintieron que las cosas habían tomado un mal giro. Sabían que si llegaba la fuerza policial, probablemente terminarían pasando la noche en la cárcel para recuperar la sobriedad y pagar una multa al día siguiente antes de ser liberados. Huir, especialmente justo enfrente de Uchiha Kei, era impensable. Con eso resuelto, el asunto ya no le preocupaba mucho. Después de terminar las cosas, Kei y sus compañeros se quedaron un poco más para una pequeña charla antes de ir por caminos separados. Esta reunión informal fue, de hecho, la segunda reunión abiertamente reconocida del trío. Esta vez, Kei recogió algunos datos interesantes, como información del país de la lluvia a través de Iga Ayaka. Según la información del clan Iga, había habido una emboscada en el país de la lluvia. La facción del norte recién formada bajo Yaiko se había enfrentado con las fuerzas de larga data de Ans. Ayaka lo había mencionado porque había escuchado rumores de que ninjas de Konoha habían estado involucrados. Estos shinobi eran aún más reservados que los Anbu, pero ejercían mayor autoridad que los Chunin ordinarios. A partir de los detalles, Kei pudo deducir casi de inmediato la verdad. Este fue probablemente el mismo evento en el que Yaiko se quitó la vida y Nagato se enfureció, matando al llamado semidios Ans. Curiosamente, el misterioso líder del contingente de Konoha regresó solo. Ninguno de sus hombres sobrevivió. Y que los Iga hubieran notado, esto significaba que los movimientos del hombre eran significativos. Kei sabía exactamente quién era. Shimura Dance.
La masacre de Nagato había aniquilado por completo al escuadrón de Dance, y le tomaría mucho tiempo recuperarse de tal pérdida. Interesante, pensó Kei. La selección del cuarto Hokage está a la vuelta de la esquina, ¿y sucede esto? No es de extrañar que Dance luego diera todo su apoyo a Orochimaru. ¿Podría esta pérdida de mano de obra haberlo forzado a comprometerse? Si esa suposición era correcta o no, no importaba mucho. Cualquier debilitamiento del poder de un rival funcionaba a favor de Kei, tanto ahora como en el futuro. También le recordó que era hora de lidiar con Uchiha Shu. Recientemente, Shu se había vuelto activo nuevamente, especialmente con el Consejo de Ancianos impulsando su imagen. Incluso había comenzado a insinuar que quería cumplir el sueño de su difunto hermano reclamando una cierta posición. Pero sin la aprobación de Fugaku, no iría a ninguna parte. Meses de recuperación habían llevado a Kei de vuelta a su punto máximo desde el incidente con Uchiha Yu, un tormento que había sido tanto una tensión mental para Kei como para su víctima. Esa terrible experiencia también había desencadenado una oleada de emociones negativas en él, fortaleciendo enormemente el aspecto de liberación de Jin de su Sharingan y permitiéndole dominar la capacidad de convocar a Susanoo sin depender de sus poderes oculares. Era un atajo que no podría replicar. Nada podría recrear esa intensidad exacta de estímulo. Aún así, la experiencia lo había endurecido, y ahora podía enfrentar tales asuntos con desapego. No quería volver a pasar por eso, pero si surgía la necesidad, no dudaría. Yu, después de despertar su Mangekyou Sharingan, había perdido todo pensamiento consciente, pero sus datos físicos confirmaron las teorías de Kei. Sus reservas y calidad de chakra se habían disparado, aunque de una manera diferente a la del propio Kei. El siguiente paso era obtener los ojos de Shuru y observar el proceso de fusión cuando se combinaban dos Mangekyou. Kei no tenía intención de usar los ojos de Yu para sí mismo. Las leyendas afirmaban que era necesaria una relación de sangre cercana para que el Mangekyou eterno funcionara. Mejor no desperdiciar esfuerzos en algo que podría resultar contraproducente. Si sale mal, sería yo quien pagaría el precio, pensó Kei. Aún así, eliminar ciertos elementos del clan era inevitable, y si podía servir a un propósito, mucho mejor. A la mañana siguiente, después de un día de descanso, Kei se levantó temprano para entrenar antes de dirigirse al cuartel general de la fuerza policial. Con la elección del Hokage calentándose, los incidentes problemáticos se volvían más frecuentes. Los líderes de escuadrón Uchiha Tsubasa y Uchiha Chisai estaban completamente ocupados investigando a Orochimaru, dejando a la unidad de Kei para manejar más responsabilidades. Cuando llegó a su oficina, el joven ninja que había estado borracho la noche anterior se paró ante él, luciendo arrepentido. Lo siento, Lord Kei. Bebí demasiado ayer y causé problemas. Está bien, solo ten más cuidado la próxima vez. Kei suspiró, entregándole un formulario de citación. Firma esto y paga la multa. Puedes irte después de eso. Sí, Lord Kei. El joven firmó obedientemente. En comparación con otros capitanes de policía, el enfoque de Kei fue sorprendentemente indulgente. Encerrarlo en el tanque de borrachos durante la noche había sido suficiente castigo. Pagar la multa no era nada comparado con las duras penas que podría haber enfrentado de otra manera. Una vez que se trató eso, Kei se puso de pie. Todos los alborotadores de la taberna habían sido procesados. No era agotador, pero había sido una pérdida de tiempo, tiempo que preferiría dedicar a mejorar su fuerza. En las últimas semanas de entrenamiento tranquilo, sus habilidades habían vuelto a crecer, aunque carecía de un compañero de entrenamiento digno. Ima y Kenta había evitado pelear con él desde su último encuentro, alegando estar demasiado ocupado con el trabajo. Kakashi, mientras tanto, había entrado en los ambulantes que en la línea de tiempo original y estaba en su período de prueba, dejándole poco tiempo libre. Así que Kei se centró en refinar sus técnicas. Adaptar el Chidori para que funcionara sin una distancia de carga y entrenarse para usar la forma inicial de Susanoo mientras estaba en un estado estándar de 3 Tomoe. También recorrió los archivos del clan Uchiha en busca de nuevos jutsus para aprender y comenzó a desarrollar más afinidades de chakra elemental. Después de todo, en la era de los reinos combatientes, las verdaderas potencias comandaban múltiples naturalezas de chakra y podían ejercer una fuerza abrumadora a voluntad. Uchiha Kei recordó que el llamado Kekkei Mara, un poder que se dice que supera tanto al Kekkei Genkai como al Kekkei Ta, se definía como una técnica nacida de la fusión de las 7 transformaciones de la naturaleza del chakra. La gran dificultad de fusionar 7 transformaciones de la naturaleza era algo que Kei apenas podía imaginar. A partir de ahora, solo había dominado la liberación de fuego y la liberación de rayo.
Aún así, por el bien del futuro, Kei sabía que al menos tenía que intentarlo. Incluso si no puedo alcanzar la fusión necesaria para un Kekkei-Mara, al menos debería apuntar a las bolas de la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Pensó Kei para sí mismo. Las bolas de la búsqueda de la verdad tenían el poder combinado de la liberación yin-yang y los 5 elementos, capaces de ejercer una fuerza más allá tanto del Kekkei Genkai como del Kekkei Ta. Sin embargo, las bolas de la búsqueda de la verdad eran un jutsu, no un límite de línea de sangre. Esto significaba que si de alguna manera podía dominar las 7 naturalezas de chakra, podría intentarlo. Por supuesto, era solo una posibilidad. Sin el chakra de Asura e Indra, Kei ni siquiera estaba seguro de si podría despertar el Rinnegan en absoluto. Pero ni siquiera intentarlo. Eso lo dejaría profundamente insatisfecho. Los humanos eran criaturas de deseo infinito. Cuando Kei llegó por primera vez a este mundo, su único objetivo era obtener el Mangekyou Sharingan. Ahora que lo había logrado, sus ambiciones ya se habían desplazado hacia el poder aún mayor del Mangekyou Eterno. La liberación de Jin no es una preocupación. Mi Kekkei Genkai ya cubre eso. He dominado el fuego y el rayo, lo que deja. Kei salió al pasillo. Liberación de Yang, liberación de tierra, liberación de agua y liberación de viento. Esos serán el verdadero desafío. Aún así, gracias al medio cuerpo de Setsu Blanco, el producto de las células de Hashirama Senju, probablemente ya tengo una ventaja en Yang, tierra y agua. Eso deja solo la liberación de viento, y tendré que esforzarme mucho para eso. Kei ya había comenzado a incursionar en la liberación de viento, pero desafortunadamente, el clan Uchiha tenía pocos, si es que alguno, verdaderos maestros del estilo. Si fuera necesario, pensó, tal vez tendría que hacerle una visita a Namikaze Minato. Después de todo, Kei no había olvidado que el hijo de Minato algún día sería un usuario formidable de la liberación de viento. Justo cuando Kei estaba a punto de abandonar el departamento, una voz interrumpió sus pensamientos. Lord Kei. Uchiha Kawa apareció de repente a su lado. ¿HM? Kei giró la cabeza. Kawa, ¿qué pasa? Lord Kei, el joven maestro Itachi está afuera. ¿Desea hablar con usted? Uchiha Itachi. Sí, mi señor. Y. Lo llamó Sensei. Capítulo 175, la llamada guerra. Uchiha Itachi permaneció en silencio ante las puertas de la sede de la fuerza policial de Konoha, observando a los miembros de la fuerza ir y venir. Sin embargo, nunca entró. Aunque estaba aquí como un estudiante visitando a su maestro, Itachi sabía que había una manera adecuada de abordar el asunto, incluso si este lugar no era la casa de su maestro, y a pesar de que su padre claramente desaprobaba que tuviera demasiado contacto con Uchiha Kei. Pero había demasiadas preguntas royendo su mente, preguntas que solo su maestro, un héroe de guerra condecorado, podría responder. Entonces, cuando Itachi se enteró de antemano que su padre no estaría en la sede hoy, decidió venir. Intentaría hablar con este maestro suyo, incluso si ese maestro nunca había mostrado el más mínimo interés en él. Mientras esperaba en silencio, las puertas de la sede se abrieron. Uchiha Kei emergió, caminando junto a otro miembro del clan. Itachi bajó inmediatamente la cabeza. No miró la cara de su maestro, pero el leve escalofrío que irradiaba la presencia de Kei fue suficiente para decirle todo. Aunque Itachi no entendía por qué le desagradaba a este maestro, mantuvo esas dudas enterradas en lo profundo de su interior. ¿Por qué estás aquí? Kei frunció el ceño ante el respetuoso joven que tenía delante. ¿Sabe el líder del clan que viniste? Mi padre no lo sabe, Sensei, respondió Itachi, todavía mirando hacia abajo. Su voz tenía un rastro de nerviosismo. Vine por mi propia voluntad. Si lo he molestado, le pido perdón. El ceño de Kei se profundizó. Los modales del chico eran impecables, pero sus palabras conllevaban implicaciones que Kei no apreciaba. Hablar así en público esencialmente transmitía su relación a todos los que estaban cerca. Sospechaba que Itachi lo había hecho deliberadamente. Kei suspiró. El chico ya había llegado tan lejos. Fingir ignorancia ahora no tendría sentido. Si tienes preguntas, pregunta, dijo Kei, cruzándose de brazos. Responderé lo mejor que pueda. Sensei, comenzó Itachi, finalmente levantando la cabeza, he estado pensando en algo durante mucho tiempo, pero no puedo entenderlo. ¿Por qué existe la guerra? ¿Es realmente imposible borrar el odio entre las personas? Y. Sobre usted y mi padre. Detente. Kei lo interrumpió. Kawa, encárgate de las asignaciones. Tengo algo que discutir más tarde. Itachi, ven conmigo. Sí, Kei-sama. Sí, Sensei. Tanto Itachi como Uchiha Kawa respondieron al unísono, luego siguieron las instrucciones de Kei.
Kei caminó adelante en silencio, con Itachi siguiéndolo. Se dirigieron hacia el bosque al lado de la sede, un lugar que Kei recordaba bien. Fue aquí donde una vez había emboscado a Uchiha Yu. De esa batalla, incluso había obtenido datos sobre el Mangekyou Sharingan de Yu. En cierto sentido, este bosque había sido un lugar de fortuna para él. E incluso ahora, simplemente estar aquí agitaba una leve y contenida intención asesina en su corazón. Aquí servirá, dijo finalmente Kei, deteniéndose. Su voz tenía un tono frío. ¿Qué quieres saber? Habla. Sí, sensei. Itachi sintió el cambio en el tono de Kei, pero siguió adelante. Desde que mi padre le confió mi instrucción, no he encontrado el momento adecuado para visitarlo. Pero hay tantas preguntas que espero que pueda responder. Como héroe de guerra, ¿cómo ve la guerra? ¿Guerra? Kei lo miró y luego sacudió la cabeza. ¿Realmente entendía este chico qué era la guerra? Pensar era bueno, pero pensar de forma independiente era aún mejor. Kei recordó que cuando Itachi tenía solo 7 años, ya había sentido la tensión entre el clan Uchiha y la aldea. Más interesante aún, había comenzado a considerar los asuntos desde una perspectiva ajena al clan. Eso era lo que la gente llamaba una mentalidad de Hokage, no limitada por las líneas del clan o la aldea. Pero Kei sospechaba que esa mentalidad no era realmente una conclusión propia e independiente de Itachi. No, estaba moldeada por la influencia y por un malentendido de una sola verdad crucial: la naturaleza de la guerra. La influencia, obvia. La máscara amable de Hiruzen Sarutobi podía ser bastante persuasiva. ¿Y el malentendido? Creer que la guerra era simplemente el producto del odio y la incomprensión mutua. Sí, sensei, dijo Itachi con firmeza, sintiendo el desdén de Kei. Yo mismo he estado en el campo de batalla. ¿Por qué debe pelear la gente? ¿Es realmente imposible de superar el odio entre ellos? ¿Por qué siempre debe terminar en muerte? Porque la guerra, interrumpió Kei con frialdad, nunca ha sido impulsada por el odio. ¿Entiendes eso, chico? ¿De dónde sacaste esa tontería? ¿No, lo es? Itachi estaba atónito. Las palabras de Kei destrozaron sus suposiciones. Toda su vida, la enseñanza que había escuchado, de la familia, de la aldea, enmarcaba la guerra como el resultado del odio hacia otras naciones y sus shinobi. Tal retórica era ampliamente aceptada en Konoha. Sin embargo, Kei acababa de descartarlo por completo, dejando a Itachi luchando por reconciliar la contradicción. Había visto con sus propios ojos el odio que otras aldeas sentían hacia Konoha. ¿Cómo se suponía que debía entender esto? Por supuesto que no, dijo Kei sacudiendo la cabeza. Solo eres un niño. Decirte la verdad ahora no tiene sentido. Vete a casa. Tu posición y perspectiva actuales solo te permiten ver lo que tienes delante. Lo que hay detrás de todo esto, es más oscuro de lo que puedes imaginar. Probablemente por eso tu padre no quiere que te acerques a mí. Con eso, Kei se dio la vuelta para irse sin mirar atrás. La razón de Uchiha Fugaku para mantener alejado a Itachi era probablemente el miedo. Miedo de que Kei pudiera usar a su hijo como palanca o inculcarle ideas peligrosas. A Kei no le importaba particularmente cuál era la verdadera razón. Por ahora, servía lo suficientemente bien como para despedir al chico. En ese sentido, casi sentía ganas de agradecerle a Fugaku. Aún así, si Itachi fuera mayor, si ya fuera la versión moldeada por Hiruzen y Shisui, Kei podría haber considerado matarlo directamente. Kei era despiadado y estaba inmerso en la oscuridad, pero incluso él tenía ciertas líneas que no cruzaría. En lugar de resolver un problema en la superficie, era mejor abordar su raíz. Kei-sensei. Uchiha Itachi de repente dio un paso adelante, bloqueando el camino de Uchiha Kei. Se inclinó profundamente, su postura llena de sinceridad. Espero que me conceda su guía. ¿Guía? Se burló Kei, sacudiendo la cabeza con desdén. Incluso si te lo dijera, ¿qué podría entender un mocoso como tú? Vete a casa. Ya me has causado suficientes problemas hoy. Y aunque tu padre haya dicho que soy tu maestro, parece que ya no está tan seguro de eso. La mirada de Kei se agudizó. Y lo que es más importante, no tienes mi reconocimiento. Por favor, sensei, enséñeme. Itachi permaneció arraigado en su lugar, con voz firme y ojos inquebrantables. Su terquedad era evidente. Kei inclinó la cabeza ligeramente. Esta personalidad, estoica, inquebrantable, pero propensa a extremos peligrosos, era probablemente una de las semillas que algún día daría forma a la naturaleza retorcida de Itachi, e indirectamente, a la caída del clan Uchiha. Kei no tenía ningún interés en desperdiciar palabras con él. Pero el chico claramente no se iba a rendir. Además, ¿no tenía miedo Fugaku de que pudiera llenar la cabeza de Itachi con ideas peligrosas?
Kei se detuvo de repente, una sonrisa burlona curvó sus labios. ¿De verdad quieres saber? Sí, sensei. Itachi se inclinó aún más, con voz firme. No me llames sensei. Te dije que no te he reconocido. Kei sacudió la cabeza. Pero está bien. Te diré que es realmente la guerra. Su tono bajó, más frío. Recuerda esto. La guerra no es más que la política llevada a cabo por otros medios. La política, continuada. Itachi se congeló. Las palabras no tenían mucho sentido para él. Kei no le dejó pensar en ello. Así es. Las guerras surgen de circunstancias políticas específicas, impulsadas por motivos políticos. En pocas palabras, la guerra es solo una parte de la interacción política. Nunca es un fenómeno independiente. Entonces, ¿qué es la política? Preguntó Itachi, todavía aturdido. La base de su comprensión parecía desmoronarse. ¿Política? Kei dirigió su mirada hacia el edificio del Hokage. Es la esfera de la estructura dominante en la que los diferentes detentadores del poder actúan para proteger sus propios intereses, formando relaciones específicas en el proceso. En esta aldea, la estructura dominante es el Hokage y el grupo de interés que lo rodea. Otros países y aldeas tienen sus propios Kages, y sus formas de proteger y expandir sus intereses no son muy diferentes. Kei agradeció en silencio al maestro de su vida anterior. Siendo un estudiante de artes liberales, había aprendido teoría política. No la había estudiado profundamente, pero lo suficiente como para ver a través de muchas ilusiones en este mundo. Itachi, sin embargo, nunca había tocado estos conceptos. Tal como lo veía Kei, el chico era demasiado ingenuo. Su posición y perspectiva limitada bloqueaban su visión de la verdad más amplia. Entonces, ¿la guerra es algo que la aldea comienza para obtener beneficios? La mente aguda de Itachi reconstruyó el pensamiento. Bastante cerca, dijo Kei encogiéndose de hombros. ¿Odio? Eso es solo una herramienta para iniciar una guerra. Difunden el odio para despertar el espíritu de lucha del ejército, para unir a los aldeanos bajo una causa común. Pero en su esencia, la guerra se trata de adquirir beneficios. Desde la antigüedad hasta ahora, eso nunca ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa con las guerras que no comenzamos, las guerras que vienen a nosotros? Esos son contraataques para proteger los intereses de la aldea. Y si piensas un poco más oscuro, también podrías verlos como acciones para proteger el propio gobierno, el propio poder. Kei suspiró. Niño, eres demasiado ingenuo. Vete a casa. Se dio la vuelta, sus labios curvándose en una sonrisa fría. Había dicho palabras que tal vez nunca deberían haberse dicho, plantado una semilla en el corazón del niño. ¿En qué tipo de ramas y espinas podría convertirse en el futuro? Eso sería interesante de ver. Capítulo 176, Experimento. Después de plantar una semilla bastante profunda en la mente de Uchiha Itachi, Uchiha Kei no pudo molestarse en preocuparse más por el niño. Tal como había dicho Kei, la guerra nunca es tan simple como parece. El ataque de la aldea de la arena a Konoha fue, en esencia, nada más que una forma de cambiar las tensiones internas dentro de su propia aldea. Su tercer Kazekage había desaparecido, dejando a toda la aldea inquieta. Y en el país del viento, donde el terreno no era más que arena, la agricultura era imposible. Una guerra podría permitirles apoderarse de las tierras fértiles del país del fuego y, en el proceso, resolver su problema de excedente de mano de obra. Ya fuera produciendo equipos de guerra para estimular la economía o simplemente reduciendo ese excedente a través de bajas de guerra, era una solución conveniente para ellos. Otras naciones, en diversos grados, tenían motivos similares. De lo contrario, no habría habido un momento en que las cuatro grandes naciones rodearan Konoha. Si no fuera por Iwagakure y Kumogakure persiguiendo sus propias agendas y tratando de expandir su parte del botín, podrían haber sido los verdaderos ganadores del conflicto. E incluso si parecía que perdieron, en realidad, no estaban necesariamente peor que Konoha. Después de todo, Konoha se había reducido de poseer varios combatientes de primer nivel a apenas tener 3 con algún prestigio real. Si contabas a Hiruzen Sarutobi y Shimura Dance, tal vez podrían reunir 5. Pero, ¿las otras aldeas carecían de talento? Por supuesto que no. El único caso atípico real fue Sunagakure, cuyo duro entorno los obligó a seguir un camino de solo élite después de la guerra, pero eso podría haber sido una bendición disfrazada. Kei sacudió la cabeza. Al final, como un simple peón de la aldea, no tenía otra opción en estos asuntos. No era un general. Solo podía aceptar las cosas pasivamente. La única diferencia era que podía ver el tablero más claramente que la mayoría.
Cuando se acercaba a la sede de la fuerza policial, Kei notó que bastantes personas susurraban sobre la visita anterior de Itachi a él. Esto hizo que Kei frunciera el ceño. ¿Era Itachi realmente tan tonto? ¿No era simplemente infantilismo? Ya fuera debido a su corta edad ahora, o a las limitaciones que algún día enfrentaría como adulto, la ingenuidad de Itachi solo desaparecería después de que hubiera muerto una vez. Tal vez debido a la reputación algo notoria de Kei en la fuerza policial, combinada con la exhibición pública anterior de Itachi, todos guardaron silencio en el momento en que entró Kei. Simplemente lo observaron, congelados, como atrapados en un jutsu vinculante, especialmente cuando vieron su expresión de disgusto. Fue solo después de que Kei entró al edificio principal que alguien se atrevió a moverse de nuevo. Algunos de ellos eran miembros de su propio escuadrón, pero la mayoría pertenecía a otros equipos. Independientemente, todos le temían. Lord Kei. Uchiha Kawa ya estaba esperando adentro. Tan pronto como entró Kei, Kawa se apresuró. Ha regresado. He vuelto. Kei asintió, mirando a su alrededor. ¿Dónde está tu padre? ¿Mi padre? Kawa se congeló por un momento, luego inclinó la cabeza. Perdóneme, Lord Kei. No lo convoqué. Fue mi descuido. Kei se rascó la cara. Ahora que lo pensaba, en realidad nunca le había dicho a Kawa que fuera a buscar a su padre en primer lugar. Aún así, era agradable tener un subordinado dispuesto a asumir la responsabilidad sin que se lo dijeran. Ve a buscarlo, dijo Kei con una leve sonrisa. Hay algo que quiero discutir con ambos. Sí, Lord Kei. Kawa asintió de inmediato y se fue. Kei se estaba preparando para realizar un experimento, uno que había querido probar durante mucho tiempo. Después de casi 6 meses de trabajar juntos, descubrió que Kawa era un subordinado capaz. Pero la lealtad, en opinión de Kei, requería inversión. No creía en la devoción incondicional. Kawa era leal ahora porque Kei lo trataba bien. Para mantener ese equilibrio, Kei necesitaría darle algo más. No pasó mucho tiempo antes de que Kawa regresara con su padre, Uchiha Asai. Asai actualmente servía como algo así como el secretario de Kei. Cada vez que Kei holgazaneaba, Asai y Kenta manejaban los asuntos de la fuerza policial, lo que lo convertía en uno de los ayudantes más cercanos de Kei. Dado que Kawa era su hijo, dar beneficios a Kawa era lo mismo que dárselos a Asai, un escenario perfecto de 2 pájaros de un tiro que Kei no estaba dispuesto a dejar pasar. Por supuesto, había riesgos, por lo que Kei tenía la intención de darles una opción. Lord Kei, saludaron el padre y el hijo, inclinándose respetuosamente. Ya que están aquí, seré directo. La voz de Kei era tranquila. Kawa, sé que hace mucho tiempo te preocupa tu falta de Sharingan. Ahora tengo un método para despertarlo por ti inmediatamente. Kawa y Asai se congelaron, mirándolo en estado de shock. ¿Un método para abrir el Sharingan al instante? La expresión seria de Kei les dijo que no estaba bromeando. La idea era impactante. Muchos miembros del clan luchaban toda su vida para despertar sus ojos, pero Kei afirmaba que podía hacer que sucediera al instante. Sin embargo, no lo cuestionaron. Siendo Kei un portador del Sharingan de 3 Tomoe, cualquier método que propusiera valía la pena escuchar, peligroso o no. Sí, al instante, confirmó Kei. Es una técnica que desarrollé basada en mi propia experiencia de despertar. Es interesante. Pero no es perfecta y conlleva un riesgo significativo. Puedes negarte. Incluso sin este método, te ayudaré a despertar tus ojos eventualmente. Después de todo, eres uno de los subordinados en los que más confío. Kawa cayó sobre una rodilla. Hay 2 opciones, continuó Kei. La primera funciona rápidamente, pero es peligrosa. La segunda es mucho más segura, pero más lenta. La elección es tuya. Elijo la primera, Lord Kei, dijo Kawa sin dudarlo, con la mirada firme. Asai quería hablar, pero conocía bien a su hijo. La lealtad de Kawa hacia Kei ya podría superar su lealtad hacia el clan. La oferta de Kei había reavivado el deseo reprimido de Kawa por el Sharingan, y ya no había vuelta atrás. Uchiha Asai suspiró. Todo lo que podía hacer era esperar que Uchiha Kei no estuviera bromeando, y rezar para que el peligro no fuera demasiado grande. ¿Quieres reconsiderarlo? Uchiha Kei sonrió levemente. El riesgo aquí, podría costarte la vida. Kawa, comenzó Uchiha Asai, pero sus palabras fueron cortadas. No hay necesidad de dudar, padre, dijo Uchiha Kawa, respirando hondo. Estoy dispuesto a correr este riesgo. Estoy dispuesto a luchar. Estoy dispuesto a apostar mi vida. Entiendo, Kawa. Uchiha Kei asintió. La sed del clan Uchiha por el Sharingan era insaciable.
Así como el propio Kei había anhelado una vez el Mangekyou Sharingan, su deseo había alcanzado un pico que pocos podían comprender. Dentro de este clan rígidamente jerárquico, carecer del Sharingan significaba ser considerado inferior, independientemente de cuántos miembros aún no hubieran despertado sus ojos. Para subir más alto, uno tenía que poseer el Sharingan. No todos eran como Kei, que podía prever el futuro. La mayoría prefería pasar desapercibida antes que exponerse prematuramente. Respirando hondo, los ojos de Kei se transformaron en un instante. Uno carmesí, los tres tomó girando lentamente dentro de su mirada. Kei fijó sus ojos en Kawa y le dio una advertencia final. Kawa, esto está a punto de comenzar. Déjame dejar esto claro. Eres el primero en intentar este método de despertar el Sharingan por la fuerza. No puedo garantizar tu éxito. Podrías morir en el proceso. ¿Todavía quieres seguir adelante con esto? Sí, Lord Kei. Mantengo mi elección. No importa el resultado, no me arrepentiré, dijo Kawa con calma. Su resolución era evidente. Muy bien. Kei asintió. Genjutsu. Sharingan. Kei desató un genjutsu usando su Sharingan, otro logro de los últimos meses. Era similar a la técnica que había usado para empujarse a sí mismo hacia el despertar de su propio Sharingan. Pero este genjutsu era mucho más peligroso. Kei no tenía conocimiento de las debilidades internas de otro, ni podía conocer realmente sus pensamientos. Por lo tanto, la técnica que desarrolló tenía un solo propósito: apuntar a la resistencia mental del sujeto. Analizaba el corazón de la víctima, si tenía algo que no podía abandonar, algo que no podía dejar ir, y luego buscaba destruirlo por completo. Sin embargo, no todos podían verse afectados por este genjutsu, y requería tiempo de preparación, lo que limitaba su uso práctico en combate. Kei una vez se había sometido a una ilusión similar, pero para ese momento ya poseía el Mangekyou, lo que lo hacía altamente resistente. El genjutsu solo podía llevarlo a sus límites, solo para tocar ese muro metafórico. Kawa, sin embargo, no tenía Sharingan, y este genjutsu era completamente incontrolable. Kei solo podía proceder paso a paso. Nunca usaba una técnica en otros de la misma manera que la usaba en sí mismo. Kawa ya había caído en un profundo estado de trance, lo que ponía a Asai visiblemente inquieto. Kawa. Espera, instruyó Kei con calma, colocando sus manos sobre la mesa y observando a Kawa de cerca. Kawa se sentó inmóvil, como un cadáver. Si no fuera por el leve latido del corazón, uno podría asumir fácilmente que estaba muerto. La preocupación de Asai por su hijo era intensa, pero no había nada que pudiera hacer. Incluso Kei se sentía ansioso. Este experimento no había sido probado, y si Kawa no podía soportarlo, las consecuencias serían desastrosas. Después de más de 2 horas, los ojos de Kawa se abrieron repentinamente. Una luz carmesí inundó ambos ojos, un solo tomoe en cada uno girando lentamente. Kawa. Gracias a Dios, estás bien. Asai gritó aliviado, pero en el siguiente instante, Kawa sacó un kunai y se abalanzó directamente sobre él. Capítulo 177, ¿adivina quién? Cálmate, Kawa. Justo cuando el kunai de Uchiha Kawa estaba a punto de perforar a Uchiha Asai, la mano de Uchiha Kei se cerró sobre su muñeca como si fuera de hierro. El único tomoe de su Sharingan giraba lentamente, reflejando la locura de Kawa. Kei podía verlo claramente. Kawa parecía haber sido empujado más allá de su punto de quiebre. El sudor frío empapaba su cuerpo, su respiración era irregular y todo su cuerpo temblaba de agotamiento. Lo más llamativo eran sus ojos. Carmesí con un solo tomoe, girando lentamente pero con una opacidad vacía. Estaba consciente, pero no realmente presente. ¿Sobreestimulado? Kei frunció el ceño. El genjutsu que había lanzado era uno que una vez había diseñado para estimular el Mangekyou, aterrador en su intensidad. Para Kei, con su Sharingan de 3 tomoe y su propia psique fuerte, había sido tolerable, poco más que una pesadilla inquietante. Pero para alguien como Kawa, que carecía incluso de un Sharingan maduro, la experiencia era abrumadora. Aún así, Kei sabía que normalmente la ilusión no causaría un daño duradero. En el peor de los casos, un día de desorientación. Pero antes de que Kei pudiera decidir su próximo movimiento, los ojos de Kawa se pusieron en blanco. Su cuerpo se quedó inerte, colapsando inconsciente en el suelo. Kawa. El padre corrió hacia su hijo, con el pánico grabado en su rostro. Lo revisó torpemente, pero sin ninjutsu médico, o los ojos para ver debajo de la superficie, solo pudo confirmar que Kawa respiraba. Más allá de eso, estaba indefenso. Lord Kei, mi hijo, ¿va a estar bien? Preguntó Asai con voz temblorosa. Debería estar bien. Solo está dormido.
Kei mantuvo su tono tranquilo, aunque en verdad no estaba del todo seguro. Aún así, la seguridad era mejor que el pánico. Déjalo descansar. Mi genjutsu es demasiado para aquellos sin Sharingan. Asai guardó silencio, con la preocupación grabada profundamente en su expresión. El Sharingan no tenía precio, sí, pero ¿de qué servía si costaba la vida de su hijo? Para un padre, nada superaba la seguridad de su hijo. Afortunadamente, Kawa no durmió mucho. Apenas media hora después, se movió, aturdido pero consciente. ¿Estás despierto?, preguntó Kei, levantando una mano para evitar que Asai se apresurara hacia adelante. ¿El Lord Kei? Kawa parpadeó, desorientado. Su mirada se posó en Kei, conflictiva y conmocionada. La ilusión todavía se aferraba a él, vívida e inolvidable. Lo había marcado profundamente. Soportaste una ilusión. Enfoca tu chakra en tus ojos, instruyó Kei, ignorando la confusión del chico. Lo que importaba ahora era si la experiencia había encendido el Sharingan. Recordaba bien cómo Sasuke, con solo 7 años, despertó su Sharingan después del Genjutsu de Itachi, solo para que los ojos permanecieran inactivos hasta más tarde. Tales casos eran raros, pero posibles. Kei tenía que estar seguro. Sí, Lord Kei. Kawa estabilizó su respiración, atrajo chakra a sus ojos y los cerró con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, su mirada ardía escarlata. El Sharingan. Bien hecho. Kei se permitió una rara sonrisa. Tomó un pequeño espejo del escritorio y se lo entregó. Míralo por ti mismo. Sobreviviste. Y conseguiste lo que querías. Kawa miró tontamente el espejo. Un par de tomoe individuales le devolvieron la mirada. Por un largo momento, se quedó congelado. Luego, las lágrimas brotaron de sus ojos. Padre. Asai se arrodilló a su lado, con la voz quebrada. Los dos se abrazaron con fuerza, los sollozos escaparon a pesar de sí mismos. Kei observó, suspirando interiormente. No tenía ni el tiempo ni la paciencia para el sentimentalismo. Suficiente. Informa tus deberes, luego vete a casa, ordenó Kei rotundamente. Descansa por un día. Espero que vuelvas mañana en condiciones adecuadas. Yo, no, puedo trabajar ahora. Protestó Kawa, arrodillándose en desesperada lealtad. Lord Kei me perdona, pero yo. Silencio. Kei lo interrumpió con una sonrisa aguda. Puedo juzgar tu estado mejor que tú. No eres el primero al que despido para descansar. Kakashi fue el primero. Tanto el padre como el hijo se pusieron rígidos ante el nombre. Pero no discutieron. Antes de irse, recuerden una cosa. La mirada de Kei se agudizó, su Sharingan girando levemente. Cayeron de rodillas a la vez, las voces uniéndose sin dudarlo. Nunca traicionaremos a Lord Kei. Nunca revelaremos nada de lo que hemos visto. Que ella sintió con satisfacción, haciéndoles un gesto para que se fueran. Él mismo se dio la vuelta y salió de la oficina. Rara vez se demoraba en la fuerza policial a menos que fuera absolutamente necesario. Todos lo sabían. Pero hoy era diferente. Con Asai también fuera, la responsabilidad del escuadrón recaería en Imai Kenta, un shinobi de origen plebeyo. Me pregunto, reflexionó Kei con una diversión tranquila y oscura mientras entraba al pasillo, ¿qué pensarán los otros dos escuadrones de eso? ¿Y si el joven Imai Kenta perderá la cabeza? Agitando problemas para los otros dos escuadrones en el departamento de policía, y arrojando a Imai Kenta al pozo también, Uchiha Kei no sintió absolutamente ninguna presión. Después de todo, realmente tenía asuntos importantes hoy. Ya había quedado en reunirse con Iga Ayaka. Dado que se suponía que eran colaboradores, Uchiha Kei no iba a dejar que esta mujer se quedara de brazos cruzados. Por supuesto, ya había pensado en cómo pintarle el pastel. Su objetivo final era liberarse de la maldición del pájaro enjaulado, ¿no es así? Bastante simple. La gente en la luna no tenía escasez de métodos para eso. Pero más allá de eso, Uchiha Kei tenía otros preparativos que hacer. Iba a hacer un movimiento contra Uchiha Shu. Y para traer a Shuru, necesitaba el cebo adecuado. Ese cebo podría ser parte de los restos de Uchiha Yu, o sus manuscritos. El propio Kei se inclinaba hacia los manuscritos. Por ejemplo, podría falsificar una carta con la letra de Yu para atraer a Shu. Con el Sharingan, imitar su estilo sería un juego de niños. Mientras avanzaba silenciosamente por el bosque cerca de su campo de entrenamiento, Kei pronto vio a Iga Ayaka. Ella no se había adentrado en el bosque, sino que había elegido un lugar justo en su camino. Claramente, se había preparado con cuidado. Siento llegar tarde, dijo Kei mientras se acercaba. Sus palabras fueron educadas, pero su tono no tenía indicios de disculpa. Está bien, acabo de llegar, respondió Ayaka con una leve sonrisa.
Entonces, ¿qué querías discutir hoy, Kei-kun? Deberías saber que algunas de las cosas ocultas en este bosque hacen que sea muy imprudente que me adentre demasiado. ¿Cómo va tu entrenamiento en ninjutsu médico? Kei ignoró su pregunta y fue directo al grano. Apenas pasable, rió Ayaka suavemente. Difícilmente soy un genio como Kei-kun, abriendo mis ojos directamente a un Sharingan de 3 Tomoe. Pero remendar lesiones físicas, cuando se combina con el Byakugan para observar el funcionamiento interno del cuerpo, eso puedo manejarlo. De hecho, había trabajado duro durante el último medio año. Pasar de la nada a una comprensión funcional del ninjutsu médico en ese tiempo no fue poca cosa. Por supuesto, ella ya tenía una base. El puño suave de los Iga requería un conocimiento íntimo de la estructura del cuerpo. Todo shinobi necesitaba entender la anatomía humana hasta cierto punto, pero ninguno la estudiaba con tanta precisión como los Iga. Kei también conocía la anatomía, pero solo las partes que le permitían matar eficientemente o incapacitar rápidamente. Eso es lo suficientemente bueno. ¿Puedes reparar un corazón? Preguntó Kei con calma. No te preocupes, el sujeto ya está muerto. Pero necesito el cuerpo intacto para otros fines. Lo que quiero de ti es restaurar el cadáver, mantenerlo con un aspecto tan completo como si estuviera vivo. ¿Restaurar un cadáver? Ayaka frunció el ceño. Eso es, extremadamente difícil. ¿Sabes por qué? Una vez que una persona muere, su chakra y sus células pierden vitalidad. Sin chakra activo y células vivas, no puedo estimular la regeneración. A menos, por supuesto, que el cuerpo estuviera muy recién muerto. ¿Qué pasa si lo sellé en un pergamino en el momento en que murió? Kei frunció el ceño. No se había dado cuenta de que el proceso sería tan complicado. Kei-kun realmente planea con anticipación, reflexionó Ayaka. En ese caso, sí, podría ser posible. Inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos brillando con curiosidad. ¿De qué cadáver estamos hablando? ¿Uchiha Obito? Ella realmente se atrevió a preguntar. Obito ni siquiera estaba muerto, e incluso si lo estuviera, Kei no desperdiciaría el esfuerzo de desenterrarlo. Los clanes de línea de sangre guardaban sus cadáveres ferozmente, especialmente aquellos que habían despertado Sukeko y Genkai. Nadie quería que sus muertos cayeran en manos enemigas. En cuanto a Kei, no tenía interés en almacenar cadáveres. Mejor quemarlos todos y terminar con eso. Ya tenía el Sharingan. Eso era más que suficiente. Aún así, para mantenerla adivinando, Kei permitió que una leve sonrisa cruzara sus labios. ¿Por qué no adivinas? Mi suposición. Los labios de Ayaka se curvaron en una sonrisa de complicidad. ¿Realmente es Obito, no? Capítulo 178, esa sonrisa es demasiado falsa. Esto es. Iga Ayaka miró con sorpresa mientras Uchiha Kei liberaba un cuerpo del pergamino. No, Rin Nohara. ¿Por qué ella? Por supuesto que es ella. La respuesta de Uchiha Kei fue práctica. ¿Qué más esperabas? Obito. Lo siento, no tengo tiempo para ir a desenterrarlo. En todo caso, preferiría reducirlo a cenizas. Como se esperaba de Kei-kun, Ayaka lo estudió de cerca antes de asentir. Creo que ahora entiendo. Y pensar que encontraste un espécimen tan ideal, ¿este chakra, es de una bestia con cola? Obviamente. Reparar su cuerpo es una cosa, pero ese chakra, tengo la intención de hacer un uso completo de él. El tono de Kei era natural, como si no estuviera discutiendo nada inusual. De hecho, esta era la razón por la que había traído a Ayaka aquí. Para que restaurara el cuerpo de Rin Nohara, que había sido atravesado en el corazón por Kakashi. Ella había permanecido sellada dentro de su pergamino durante mucho tiempo, tranquila, como si simplemente estuviera dormida, aparte de la herida fatal en su pecho. Gracias al efecto de sellado, el chakra del Zanbi dentro de su cuerpo todavía permanecía en abundancia. Chakra que Kei podía destinar a todo tipo de usos interesantes. Esta parte es tuya, dijo Kei, dándose la vuelta mientras Ayaka comenzaba a aflojar la ropa de Rin. Extrae el chakra primero. ¿Puedes manejar eso? No lo sé, admitió Ayaka. Puedo intentar sellarlo en otro pergamino, pero si funciona, ya veremos. ¿Seguro que no quieres quedarte y mirar? Sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona. No soy un pervertido. Y no soy Obito. Kei ni siquiera la miró, saliendo. Tengo otras cosas con las que lidiar. No soy tan libre. Y era cierto. No tenía ningún interés en los cadáveres. En este momento, había asuntos más urgentes. Lentamente, caminó hacia la entrada de la cámara subterránea y esperó.
En poco tiempo, un hombre con equipo de combate negro apareció silenciosamente ante él. Uchiha S.K. solo lo había visto una vez antes, pero recordaba la cara. Lord Kei, dijo ese, arrodillándose sobre una rodilla. Su voz era tranquila, su expresión ilegible. ¿Por qué has traído un pájaro enjaulado Iga aquí? Incluso si ofreció la vida de un miembro de la rama como prueba de lealtad, no es suficiente. ¿Me estás cuestionando? Kei se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. Dime, ¿alguno de ustedes puede usar ninjutsu médico? ¿No? Entonces no pierdas mi tiempo. Mis decisiones no son para que las debatas. Mi señor, solo hablo por su seguridad y por la del líder del clan. Los ojos de ese se alzaron constantemente hacia Kei. Si lo desea, puedo hacerme cargo de este asunto en su lugar. Por el bien de los grandes diseños del líder del clan, debo instarle a no albergar pensamientos innecesarios. Si el líder del clan lo desaprobara. ¿De verdad crees que entiendes mi relación con Fugaku? Kei lo interrumpió con voz aguda. Cuando Ayaka había venido aquí por primera vez con Iga y Karu, los guardias Uchiha casi atacaron a la vista. Kei no los había detenido entonces. Ella no había activado su Byakugan ni había entrado en la cámara subterránea, y mató a Hikaru, lo que detuvo sus manos. Pero esta vez fue diferente. Kei la había llevado directamente al dominio secreto del clan. No es de extrañar que estuvieran molestos. Cuide sus palabras, Lord Kei. Ese frunció el ceño, una rara emoción rompiendo su máscara de calma. Usted es el genio del clan, en quien Lord Fugaku ha puesto sus esperanzas. Por el futuro del clan, le ruego que ponga el bien mayor por encima de todo. Sus palabras tenían peso. Para ese, Kei no era más que una estrella en ascenso, alguien elevado solo porque Fugaku había decidido respaldarlo. No importaba cuán hábil fuera Kei, sin el apoyo de Fugaku no era nada. Y ahora, las acciones de Kei amenazaban los intereses del líder del clan. Eso ese no podía ignorarlo. Ya veo, así que sabes algo. La voz de Kei era fría, como si estuviera uniendo las cosas. No es sorprendente. Pero dime, Fugaku te ordenó que me siguieras y tú obedeces. Eso es todo para lo que sirves, ¿no es así? Lord Kei, le pido que respete al líder del clan. Aunque estaba arrodillado, los ojos de ese brillaron escarlata, Tomoe girando. Sus ojos superan los míos, sí, pero por la dignidad del líder del clan, yo. ¿Pelearás conmigo? Los labios de Kei se curvaron en una sonrisa escalofriante. No se movió, simplemente cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió de nuevo, su Sharingan había cambiado. 3 Tomoe, girando, y luego, fusionándose en un triángulo extraño y angular. Ese se congeló, su rostro palideció cuando se dio cuenta. Esto es... Su voz temblaba, su compostura se hacía añicos. Ah. Así que lo sabes. La sonrisa de Kei se desvaneció cuando su mano se cerró en la garganta de ese, apretando. Entiende esto. Todos los que han visto estos ojos están muertos. Todos, excepto Fugaku. Porque él y yo compartimos los mismos ojos. ¿De verdad crees que nuestra relación es de maestro y subordinado? Kei no tenía ningún deseo de revelar su Mangekyou, pero estos eran hombres de Fugaku. No podía matarlos, todavía no, pero tampoco podía mostrar debilidad. Mejor usar esto como una prueba. ¿Realmente sabían que Fugaku también tenía Mangekyou? Usted tiene los mismos ojos que el líder del clan, tartamudeó ese, con expresión atónita. No me extraña. Había escuchado rumores sobre su pasado, que perdió a todo su escuadrón pero sobrevivió. Tal como él, así que eso fue todo. Kei arqueó una ceja. Así que el círculo íntimo de Fugaku realmente lo sabía. Eso solo lo confirmaba. Ese era demasiado útil para eliminarlo. Además, la relación de Kei con Fugaku ya era tensa. Matar a su ayudante de confianza solo empeoraría las cosas. Oh, sabes bastante. Kei se inclinó más cerca, con voz baja, apretando la mano ligeramente. Entonces, ¿estás listo? No te preocupes. Seré rápido. No sentirás nada. Entiendo. Ese desactivó su Sharingan, su rostro recuperó la calma. Sus ojos se endurecieron con determinación. Mis acciones han puesto en peligro su cooperación con el líder del clan. Asumiré la responsabilidad. Para evitar más daños a su alianza, me juzgaré a mí mismo. El agarre de Kei se aflojó, su tono de repente suave. ¿Sabes? Creo que realmente podría gustarme tu actitud. Lo soltó y dio un paso atrás. Vete. Si mueres, solo tensarás más las cosas entre Fugaku y yo. Infórmale todo exactamente como sucedió. Deja que él decida. Pero recuerda una cosa. Como subordinado, no cuestionas las decisiones de tu superior.
Haz eso y la muerte no estará lejos de ti. Sí, Lord Kay. La voz de Uchiha ese no tenía emoción. No mostró alivio por haber sido retirado del borde de la muerte. El propio Kay permaneció impasible. Hombres como Uchiha ese eran poco más que sirvientes de la muerte, armas vivientes leales solo a un único maestro. Para esas personas, incluso un gran favor no significaba nada. Si no fuera por las posibles consecuencias, Kay lo habría enviado con mucho gusto a su tumba en ese mismo momento. Al ver al hombre irse con tranquila obediencia, Kay sacudió la cabeza con aburrimiento. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había olvidado algo. Llamó a ese y le ordenó que rastreara algunos de los manuscritos de Uchiha Yu. Sin una palabra de protesta o incluso curiosidad, ese aceptó la tarea y se fue de nuevo. Su obediencia silenciosa complació a Kei. Era mucho más fácil tratarlo como una herramienta que como una persona. Parece que has terminado lo que necesitabas hacer, Kei-kun. Iga Ayaka sonrió levemente cuando Kei regresó. Los subordinados desobedientes pueden ser problemáticos, ¿no es así? ¿Estabas espiando? Kei le lanzó una mirada de reojo. Ese es un hábito peligroso, ya sabes. Podría costarte la vida. ¿Y desde cuándo empezaste a sonreír tanto? Por supuesto que lo sé, especialmente aquí, en tu fortaleza, respondió Ayaka, sacudiendo la cabeza. Pero con tanta conmoción, ¿realmente necesito espiar? En cuanto a sonreír, ¿preferiría Kei-kun verme con una expresión fría? Al menos eso se sentiría más genuino. Kei se inclinó ligeramente. Tu sonrisa falsa ni siquiera se compara con la de ese mocoso Ima y Kenta. La expresión de Ayaka se puso rígida. La sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente bajo las palabras de Kei. Era cierto. Nunca fue de las que sonreían fácilmente. Y desde que se había enfrentado a la cruel realidad de su propia existencia, cada sonrisa que forzaba se había vuelto cada vez menos real. Capítulo 179, Mentiras que parecen verdades. Ya he extraído el chakra y lo he sellado dentro de este pergamino. Las palabras de Uchiha Kei tenían su habitual aguijón, pero Iga Ayaka no dejó que eso la molestara. Entregándole el pergamino, dijo con calma. Si realmente funciona o no, no puedo decirlo. Pero he hecho todo lo que he podido. Kei frunció el ceño mientras lo aceptaba. El chakra sin un recipiente era como una mala hierba sin raíces. Flotante, inestable. Incluso el chakra de una bestia con cola era difícil de precisar con certeza. Aún así, valió la pena el intento. ¿Quién sabe? Quizás algo de ese poder realmente podría preservarse. Por supuesto, Kei consideró la idea de usarlo para experimentos, pero exactamente cómo, aún tenía que decidirlo. ¿Inyectarlo directamente en su propio cuerpo? La sola idea sonaba imprudente, casi suicida. Incluso con una bestia con cola completa, necesitaría una cuidadosa consideración. Kei no era del tipo que jugaba con su propio cuerpo, especialmente sabiendo que arrancar una bestia de su anfitrión significaba una muerte segura para un Jinchuriki. Por cierto, habló Ayaka de repente, descubrí algo más. Kei inclinó la cabeza. ¿Oh? ¿Qué es? Mientras reparaba el cuerpo de Noara Rin, descubrí que el chakra de la bestia con cola le había dado un nivel inesperado de vitalidad. Más de lo que esperaba. ¿Quieres decir que, quieres mantener ese chakra dentro de ella? Preguntó Kei, entrecerrando los ojos. Eso no es lo que estoy diciendo. El tono de Ayaka se mantuvo nivelado. Solo te estoy diciendo los hechos. Esa mujer no tiene nada que ver conmigo. Solo llevé a cabo tus órdenes. Bien. Entonces, ¿cómo va la reconstrucción de su cuerpo? Kei cambió de tema deliberadamente. Después de todo, si se había tomado la molestia de extraer ese chakra, ¿qué sentido tenía simplemente devolverlo? Mejor guardarlo para su uso posterior. Además, Kei ya estaba planeando cómo Rin podría servir como palanca, contra Obito, tal vez incluso contra el propio Uchiha Madara. Si ese fuera el caso, Rin no necesariamente necesitaba el chakra de la bestia con cola en absoluto. Kei guardó el pergamino, decidiendo hacer uso de él más tarde. Además, continuó Ayaka, sus ojos agudizándose, hay algo más que deberías saber. Mientras restauraba su cuerpo, encontré algo inusual en su corazón. Algo que, se parecía a una marca de maldición. Los ojos de Kei se entrecerraron, aunque rápidamente enmascaró la reacción. ¿Un problema? No me digas que el ataque de Kakashi dañó su corazón más allá de toda reparación. No. Ayaka sacudió la cabeza, con una expresión ahora mucho más seria. No fue de Kakashi. Es algo implantado. Un sello, algo así como una marca de maldición. Mencionaste en tu informe que una vez había sido capturada por la niebla, ¿no es así? Ya veo.
Que ella sintió lentamente. Eso lo explicaba. Ella no había sido capaz de suicidarse. Ese sello maldito la había obligado a marchar de regreso hacia Konoha, dejándola sin otra opción que morir a manos de Kakashi. Y sin embargo, ella nunca habló de eso. ¿Podría ser que el sello mismo se lo hubiera impedido? Por supuesto, Kei ya sabía la verdad. Pero decirlo ahora solo levantaría una tormenta de preguntas, y los problemas eran lo último que tenía la intención de invitar. Especialmente cuando, en su informe oficial, había afirmado haber destruido el cuerpo de Rin por completo. ¿Y ahora? Si alguien descubriera su cadáver intacto, las implicaciones serían desagradables. Ayaka le lanzó a Kei una mirada sospechosa, sintiendo que estaba ocultando algo. Pero después de pensarlo un momento, lo descartó. ¿Y qué si estaba ocultando algo? Nada de esto le concernía realmente. Los esquemas de Kei, por muy enredados que fueran, no eran su problema. Lo que le importaba era si Kei resolvería sus problemas. No era lo suficientemente ingenua como para venir aquí sin preparación. Si Kei pensaba engañarla, se aseguraría de que lo pagara muy caro. Entonces, ¿qué hay de la reconstrucción? Preguntó Kei casualmente, ignorando su sondeo silencioso. ¿Cuánto tiempo tomará? Primero tendré que quitar los sellos de maldición. Eso tomará algún tiempo. El tono de Ayaka era reflexivo, profesional. Y necesito estudiar y refinar más mi técnica. No soy una maestra en este campo. No puedo apresurarme. También tendrás que reunir materiales para evitar que el cadáver se descomponga, o mi trabajo será mucho más difícil. Entendido. Que ella sintió. Me ocuparé de los materiales. El resto depende de ti. Está bien. Ayaka sostuvo su mirada con firmeza. Pero Kei-kun, ¿no hay algo que deberías decirme también? Kei hizo una pausa, luego esbozó una leve sonrisa. Así que eso era lo que ella quería. Escuchar sobre los planes relacionados con su propia situación. Él había esperado esto. Si sus posiciones se invirtieran, él también habría preguntado. Afortunadamente, ya se había preparado para este momento. Sea lo que quieres llegar, dijo a la ligera. Y da la casualidad de que planeaba mostrarte algo bastante interesante. Ven conmigo. Con eso, Kei se dio la vuelta y condujo a Iga Ayaka hacia otra habitación. Después de años de refinamiento y reconstrucción, la pequeña cámara subterránea de Uchiha Kei se había convertido en un complejo mucho más grande. La ubicación fue elegida cuidadosamente. Escondida cerca del territorio Uchiha y rodeada por un vasto bosque, lo que la hacía mucho más segura que la mayoría de los lugares. Sin embargo, a pesar de su tamaño, la cámara se sentía inquietantemente vacía. Pocas personas trabajaban aquí, y el silencio hueco solo amplificaba su atmósfera inquietante. Pronto, Uchiha Kei llevó a Iga Ayaka a una habitación adyacente. En el interior había una serie de instrumentos extraños, todos dispuestos alrededor de una enorme cápsula de soporte vital. Dentro del fluido nutritivo, Uchiha Yu flotaba inmóvil, su apariencia inquietantemente parecida a la de un cadáver. Ayaka no estaba particularmente sorprendida. Ella había visto de primera mano los métodos despiadados de Kei contra este hombre. Aunque más tarde se negó a mirar, su imagen estaba grabada en su memoria. ¿Por qué traerme aquí? Ayaka frunció el ceño. ¿No me digas que aquí es donde revelas el verdadero propósito de tus experimentos? Algo así, respondió Kei con una leve sonrisa, deteniéndose junto a la cápsula y tejiendo un sello manual. Dime, Ayaka, ¿alguna vez te has preguntado? Ojos Uchiha, ojos Iga, ¿de verdad crees que lo que tenemos ahora es el límite? ¿El límite? Ayaka parpadeó, luego dejó escapar un suspiro de impotencia. Cuando empezaste a perseguir fantasías, Kei, solo se puede confiar en lo tangible. No pensé que fueras alguien tan ingenuo. Por supuesto que no. La expresión de Kei no cambió. Pero antes de mostrarte algo real, déjame preguntarte esto. Si los Uchiha y los Iga tuvieran solo el poder que ves ahora, ¿realmente tendríamos tanto renombre? ¿Fue todo solo reconocimiento? En la era de los reinos combatientes, el reconocimiento por sí solo no era suficiente para sobrevivir. Ayaka permaneció en silencio, mirándolo atentamente. Sus palabras agitaron algo dentro de ella. Sabía poco de ese período caótico. Como miembro de la familia de la rama, nunca había tenido acceso a registros antiguos. Pero Kei era diferente. Una vez tan similar a ella, ahora se había elevado como un águila hacia los cielos, alcanzando cosas para siempre más allá de su alcance. Respirando lentamente, dejó caer su sonrisa educada. Su tono se volvió tranquilo, frío. Ya que dices saber, entonces dímelo, Kei. Habla. Muy bien.
Kei sonrió levemente antes de continuar. He leído fragmentos de registros antiguos. Hubo un momento en que los Uchiha y los Iga no coexistían pacíficamente. En aquel entonces, el Byakugan de los Iga se combinaba con su Taijutsu con un efecto aterrador. Su técnica más fuerte de esa época se conocía como Yasogami Geki, el ataque de vacío de los 80 dioses. Kei estaba, en verdad, tejiendo mentiras, pero no del todo. Iga Ayaka era de la rama secundaria, sin acceso a un conocimiento más profundo. Y además, había verdad oculta en su invención. Yasogami Geki existía, aunque pertenecía a Kaguya Tsutsuki, la verdadera progenitora de los Iga. Los Uchiha y los Senju se habían separado de Agoromo, el sabio de los 6 caminos. En muchos sentidos, ya no eran verdaderos Tsutsuki. Mutaciones, o tal vez evoluciones. La brecha entre ellos y el linaje original solo se había ensanchado. Ayaka escuchó en silencio, el asombro parpadeando en sus ojos. Le resultaba difícil creer sus afirmaciones, pero no podía refutarlas. Yasogami Geki, el nombre en sí se alineaba perfectamente con la tradición Iga de nomenclatura poética para las técnicas del puño suave. Pero nunca antes había oído hablar de eso. Sin pruebas, no podía negarlo ni aceptarlo. Ahora, creo que entiendes mi punto, dijo Kei con una sonrisa astuta. Los ojos de nuestros clanes nunca han sido llevados a sus verdaderos límites. Desbloquear ese potencial requiere exploración. ¿Y cómo propones explorar eso? Ayaka levantó la mirada hacia él. ¿Has encontrado algo, no? Kei asintió. Sus dedos se apretaron en un sello, y un chakra siniestro se extendió hacia afuera. Dentro de la cápsula, el cuerpo de Uchiha Yu se contrajo. Lentamente, antinaturalmente, abrió los ojos. Lo que miró a Ayaka la congeló en su lugar. Un par de Sharingan carmesí, retorcidos en una forma que nunca antes había visto. 3 Tomoe, fusionados en un solo símbolo triangular, extraño, parecido a una flor. La sola vista envió un escalofrío a través de su pecho, un pavor instintivo enrollándose en su corazón. Esos ojos, eran demasiado peligrosos. Capítulo 180. Un día inquietante. ¿Qué tipo de ojos son esos? Iga Ayaka estabilizó sus emociones antes de preguntar finalmente. Miró fijamente la figura vacía de Uchiha Yu, flotando dentro de la cámara de soporte vital. Aunque su mirada estaba hueca y sin vida, el aura que emanaba de él se sentía como la de una bestia primordial, haciendo que el corazón de Ayaka se apretara involuntariamente. Casi por reflejo, activó su Byakugan. En su visión, el cuerpo de Yu se había vuelto translúcido, dejando solo la red de Tenketsu y un mar aterrador de chakra. El puro volumen de ese chakra casi la hizo jadear. ¿Cómo podría alguien con reservas tan monstruosas terminar en este estado lamentable? Manjeki Sharingan, dijo Uchiha Kei con calma mientras bajaba la mano. Al mismo tiempo, los ojos de Yu se cerraron lentamente de nuevo. Para hacer a esta mujer más obediente, y más dispuesta a cooperar en sus planes futuros, a Kei no le importaba mostrarle un vistazo de lo que yacía más allá de lo ordinario. Además, necesitaba el tipo correcto de conmoción para entender la escala de lo que él estaba persiguiendo. Si iba a ser útil, tenía que creer. Ayaka nunca había oído hablar del Manjeki Sharingan. Era un secreto oculto a su generación de Iga. Esto le permitió a Kei mucha libertad para educarla como quisiera. Manjeki Sharingan, murmuró Ayaka por lo bajo. Tan aterrador, esos ojos. Por supuesto. Kei asintió levemente. Son una evolución superior del Sharingan. Pero para despertarlos, uno debe pagar un precio insoportable. Con ellos, incluso un lisiado podría poseer el poder de asesinar a un Hokage, siempre que fuera un ataque furtivo, por supuesto. Entonces, ¿eso significa que el Byakugan también tiene una forma superior? Ayaka captó su implicación al instante. Y si es así, ¿podría esa forma superior ser la clave para liberarse del pájaro enjaulado? Exactamente, dijo Kei con firmeza, su tono lleno de convicción. De lo contrario, dime, ¿cómo podrían los Iga haber estado junto a los Uchiha y los Senju durante la era de los reinos combatientes? El reconocimiento por sí solo nunca podría haber sido suficiente. El sello de la familia secundaria, argumentó, probablemente existía para evitar que tales formas superiores aparecieran entre los linajes menores. Pero ahora. Ahora, incluso la llamada familia principal había perdido ese tipo de poder. ¿Qué justificación tenían todavía para reprimir a la casa de la rama? Kei no necesitaba decir más. Ayaka entendió su significado claramente. Por primera vez, sintió que su corazón se agitaba. Su razonamiento era plausible, y la prueba viviente que le había mostrado, los ojos de Yu, era innegable.
Si los Uchiha podían lograr tal evolución, entonces ¿por qué no podían los Iga, que siempre habían sido sus iguales? Y, sin embargo, acabas de decir, los ojos de Ayaka se entrecerraron ligeramente, que incluso un lisiado podría matar a un Hokage con esos ojos. Entonces, ¿por qué sigues bien? Y lo que es más importante, si ya tienes esos ojos, ¿cómo puedes resistirte a usarlos? Kei solo sonrió levemente y no respondió. En cambio, cerró los ojos. Cuando se abrieron de nuevo, los tres tomoe de su Sharingan se habían fusionado, transformándose en un patrón extraño y giratorio de cuchillas triangulares. Mientras tanto, en la cámara de Uchiha Fugaku. Itachi, oí que fuiste a ver a Kei hoy. Preguntó Fugaku, con voz firme aunque su corazón no lo estaba. Padre e hijo se sentaron uno frente al otro, pero Fugaku no podía sacudirse su inquietud. Antes, había recibido noticias de que su hijo había ido a la fuerza policial para encontrarse con Kei, el chico que inquietaba incluso a él. Peor aún, Kei había llevado a Itachi al bosque, y habían estado solos durante más de 5 minutos. 5 minutos. Para alguien que empuñaba el Mangekyou Sharingan, eso era tiempo más que suficiente para alterarlo todo. Fugaku todavía recordaba, con un escalofrío, el día que Kei había disipado su genjutsu. Incluso si hubiera sido en parte su propio descuido, Kei todavía lo había logrado. Eso no fue poca cosa. Sí, padre, admitió Itachi honestamente, con voz tranquila a pesar de un destello de miedo. Arreglaste a Kei-sensei como mi maestro. Tenía muchas dudas pesando sobre mí, así que fui a él en busca de respuestas. Ah, Fugaku exhaló pesadamente. Lamentaba hablar demasiado libremente ante su hijo. Conocía bien la obstinada curiosidad de Itachi. Pero el arrepentimiento no desharía lo que ya había sucedido. Necesitaba saber exactamente qué le había dicho Kei a su hijo, y si Kei había hecho algo más. ¿Qué te dijo? Preguntó Fugaku, reprimiendo la tormenta en su pecho. ¿Acaso abrió su Sharingan? ¿Su Sharingan? No. ¿Por qué preguntarías eso? Itachi inclinó la cabeza ligeramente, confundido. En realidad, continuó después de una pausa, le pregunté a Kei-sensei como un héroe de guerra como él ve la guerra en sí. Fugaku se congeló. Esa no era la pregunta que había esperado en absoluto. Era una pregunta que incluso la mayoría de los adultos, y mucho menos los niños, no podían comprender realmente. ¿Y cuál fue su respuesta? Preguntó Fugaku por fin, su curiosidad agudizándose. Itachi dudó, luego repitió las palabras exactamente como las había escuchado. Kei-sensei dijo, la guerra nunca es un evento aislado. Siempre es una extensión de la política. Fugaku escuchó en silencio, pero por dentro, su corazón surgió como una tormenta. ¿Ese chico Kei, realmente había captado la esencia de la guerra misma? Podía ver más allá del odio, más allá de los rencores y las disputas enredadas, perforando la estrechez de su propia posición para reconocer el verdadero rostro de la guerra. ¿Era este realmente un niño nacido de una familia de rama marginal? ¿Era este realmente solo un niño de 13 o 14 años? De repente, Fugaku recordó las palabras que Uchiha Kei le había dicho una vez a su hijo. Tu posición y tu visión determinan lo que puedes, o no puedes, ver. Era cierto. Su hijo aún no estaba calificado para comprender tales cosas. Pero, de nuevo, ¿cuántos en todo Konoha podían romper esos límites de perspectiva? ¿Podría ser, que este chico se hubiera colocado en un plano superior desde el principio? ¡Qué mocoso tan ambicioso! Fugaku dejó escapar un suspiro tranquilo antes de volverse hacia Itachi. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo lo ves? No lo sé, padre. Itachi bajó la cabeza. Es difícil para mí entender realmente las palabras del maestro Kei. Y además, dijo, que todavía no me reconoce. Eres demasiado joven. Es natural que no te reconozca. Fugaku asintió. Pero recuerda bien las palabras de Kei y no se las digas a nadie. A nadie. Ni siquiera a Shisui. ¿Entiendes? Itachi dudó, pero finalmente inclinó la cabeza. Entiendo, padre. Fugaku sabía bien cuán cerca estaba su hijo de Shisui, ese joven talentoso que se decía que era descendiente de Uchiha Kagami. Su habilidad era innegable, pero Shisui había sido criado por los tres ancianos del clan, ancianos que abogaban constantemente por la coexistencia pacífica con Konoha. Esa era la única razón por la que Fugaku había permitido su cercanía. Pero podía adivinar con demasiada claridad el tipo de ideales que le habían enseñado a ese chico. Toc, toc, toc. El sonido de la puerta siendo golpeada sacó a Fugaku de sus pensamientos. Dio una sonrisa irónica. Como líder del clan y comandante de la fuerza policial, su tiempo nunca fue realmente suyo. Los asuntos y las cargas eran interminables.
Mirando a su hijo, decidió que su conversación había ido lo suficientemente lejos por hoy. Aunque le disgustaba lo temprano que Kei había expuesto a Itachi a verdades tan oscuras, tal vez no todo era malo. Mejor entender las sombras antes, incluso si arrojaba una nube temprana sobre la inocencia del niño. Ve ahora. Y recuerda lo que te he dicho. Fugaku hizo una pausa, luego agregó. Por ahora, Kei nunca te reconocerá. Así que no lo busques de nuevo. Hazte más fuerte. Gana su reconocimiento a través de tu propio poder. Sí, padre. Itachi se inclinó profundamente. Trabajaré duro para obtener el reconocimiento del maestro Kei. Con eso, se levantó y abrió la puerta, solo para encontrar a un ninja Uchiha vestido de negro parado afuera, un hombre que no reconoció. El extraño le dio a Itachi una reverencia respetuosa, luego pasó silenciosamente junto a él hacia la habitación. Itachi lo vio irse, inquieto por el aura fría que se aferraba al hombre. Sacudió la cabeza. Tal vez estaba imaginando cosas. Cerrando la puerta detrás de él, Itachi caminó hacia su propia habitación. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo que había escuchado hoy. Adentro, Fugaku miró al hombre que había entrado, sorprendido. ¿Por qué estás aquí? ¿No deberías estar vigilando el laboratorio? Era Uchiha S, su sombra más leal, un hombre asignado a él cuando Fugaku aún era joven, entrenado y criado como su criado personal. Había 16 hombres así en total, cada uno confiable por encima de todos los demás, cada uno su mano invisible. Y en este momento, estaban destinados a llevar a cabo una misión crucial. Ninguno de ellos debería estar aquí. Líder del clan. Uchiha se caminó hacia adelante, luego cayó abruptamente de rodillas. Sacando una cuchilla, la presionó contra su abdomen. Líder del clan, he cometido un grave error. Le ruego, concédame la muerte, para que su plan no se vea comprometido. ¿Error? El ceño de Fugaku se frunció bruscamente. Un peso ominoso se posó sobre él. Hoy, fue cualquier cosa menos un día tranquilo.